Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año y hoy estamos en el día número 23 y vamos a estar leyendo Génesis del 33 al 36 y dice la palabra de Dios: Jacob y Esaú se reconcilian. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso a los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos estos rebaños y estas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti todo lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte, y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió: tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero, nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo que sea más cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a alguno de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob, basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir. Ese mismo día Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor y el padre de Siquem por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre El Elohe Israel. Venganza contra Siquem, capítulo 34. Cierto día Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el heveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar con el asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítanle casarse con ella.
De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregaremos nuestras hijas para ver los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros, la tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros. Siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella. Les suplico, yo les daré cualquier cosa que me pidan, sea cual fuere el precio o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor, su padre. Les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un hombre muy respetado de su familia y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron, esos hombres son nuestros amigos, invitémoslo a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros, únicamente si nuestros hombres se circuncidan, como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simón y Leví, que eran hermanos de Dina y por parte de padre y madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra. Los cananeos y los fereceos, nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero, ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos, enojados. Capítulo 35. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces les entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel.
porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble de llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios le dijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es que te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde lo había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto. Mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años, después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Capítulo 36. Descendientes de Esaú. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con 2 mujeres jóvenes cananeas, Ada, hija de Elón, elitita, y Aholibama, hija de Ana y nieta de Sibeón, el hebeo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Adá dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas y a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú.
Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Misá. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser los jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Nahat, Zera, Sama y Misá. Estos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa Aholibama llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Ana. Estos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado con el nombre del jefe de su clan. Habitantes originarios de Edom. Estos son los nombres de las tribus descendientes de Seir, el Oreo, los cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotam, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes de Oreos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotam fueron Ori y Emán. La hermana de Lotam se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Maanat, Ebal, Sefo y Oná. Los descendientes de Zibeón fueron Ajá y Ana. Este Ana fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Ana fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Endán, Esbán, Itram y Querán. Los descendientes de Ezer fueron Bilán, Sabaán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes Oreón fueron Lotam, Sobal, Sión, Ana, Disón, Ezer y Disán. Los clanes Oreos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir, gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Belá, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde las ciudades de Dinaba. Cuando Belá murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, quien era Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usán, quien era de la región de Temán. Cuando Usán murió, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Adad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Abdad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timra, Alba, Jefet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Misrab, Magdiel e Irán. Estos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon todos ellos, que descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas.